Dios te bendiga en gran manera en este día. Gloria al nombre del Señor. Amén. Adoramos a Dios en esta hermosa hora. Gloria a Jesús. Que al Señor le place, pues, que podamos hablar de su grandeza, hablar de su palabra, hermano. Yo, desde que tengo un espacio libre, quiero hablar de Cristo y quiero enviar el mensaje por donde quiera que pueda enviarlo. Por donde quiera que el Espíritu Santo me permita que pueda llegar la palabra de Dios, allá la enviamos. Y quiero hablar del pecado hoy día. Te alaba mi alma, Padre. Gracias, Jesús. Santo. Quiero hablar del pecado hoy día. Gloria al Señor. Y vamos a tomar una cita bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 6, en el verso 23. En Romanos capítulo 6 habla del pecado en casi entero, gloria al Señor. Pero quiero tomar el último verso que dice así la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado dice que es muerte. Gloria al nombre del Señor. Y qué tremendo esto. Amén. Fíjese cómo Dios nos está hablando. La paga del pecado. A veces no nos gusta hablar del pecado. Veo mucha gente que cuando hablan del pecado hablan de una forma muy condenatoria, ¿verdad? Toman como mucho, hacen mucho exceso. Creo que se pasan, ¿verdad? Se pasan del límite. Aquí hay límites que nosotros tenemos que respetar, ¿verdad? Y hay que tener cuidado en la forma en cómo hablamos la palabra de Dios. A la hora de hablar del pecado, estamos hablando de personas que puedan estar metidos en una condición de pecado. Pero es tremendo porque todo el que está envuelto en una condición de pecado, es en pecado que está. Y el pecado tiene un resultado. La vida se vive a través de la ley que tiene de siembra y cosecha. O sea, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Las consecuencias del pecado son bravas. Ninguna consecuencia de pecado es suave. El pecado va a dejar como resultado el fracaso todo el tiempo. El pecado va a dejar como resultado la muerte. El pecado va a dejar como resultado enfermedades, pestes. El pecado te va a quitar fácilmente tus mejores amigos. El pecado puede quitarte tu familia. Gloria al Señor. Te puede hacer perderlo todo, para que tú entiendas bien. Por causa del pecado es que se pierden todas estas cosas. Cuando permitimos que el pecado gobierne en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, a veces la gente no quiere soltar la vida de pecado porque el pecado da un placer a la carne. El pecado da un gusto, amén, pues una satisfacción al ego. A veces la persona, la forma que tiene de cumplir sus sueños es pecando, porque sus sueños no eran divinos, sus sueños eran carnales, eran pecaminosos. Y hay que saber discernir cuáles son los sueños que el ser humano tiene en su vida, qué sueños quiere alcanzar. Hay sueños que tú tienes que quizás no son agradables a Dios, que son carnales, y que para poderlo lograr solamente podrá hacerlo a través del pecado. Cosa que yo no creo que te beneficien a ti ni puedan ayudarte a bien, porque todo lo que tiene que ver con el pecado va a resultar al final, ¿verdad?, trayendo como consecuencia la muerte y cosas negativas. El pecado es una maldición, cualquiera que sea el pecado que sea. Mira, mi amado hermano, he estado hablando tanto ahora mismo del pecado que no le he dado como un enfoque de principio, tú sabes, de cabeza, tronco y extremidades. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, quiero que entiendan lo siguiente: el pecado es una maldición. En cualquier dimensión que sea, el pecado es una maldición. No importa que, mire hermano, no importa que te digan que eso no es nada. No importa que hagan leyes para decir que tal o cual cosa no es nada y que se puede practicar. No te lleves de eso. El pecado es una maldición y nosotros no podemos caer en él. Amén.
El que miente está en pecado. El que fornica está en pecado. El que adultera está en pecado. El que idolatra está en pecado. El que critica está en pecado. El que murmura está en pecado. Amén. Y mucha gente está cayendo hoy día en esa garra. Muchos hombres de Dios, mucha gente de Dios está perdiendo su vida ministerial, su tesoro divino por causa del pecado. Gloria al nombre del Señor. Y hoy, entre una cosa y otra, queremos irte diciendo que si te encuentras en una condición de pecado, sal de esa condición. Tú puedes salir, tú puedes renunciar a ese estatus de vida. Tú puedes huir de esa condición. No permitas que tu vida se pudra en ese estado. No permitas que tu vida quede sepultada en esa condición, que es lo que Satanás quiere. El que te envuelve en una vida de pecado no es tu amigo, no es tu hermano, ni es alguien que te ama. Gloria al Señor. Porque el pecado es una maldición. El pecado lleva al hombre al infierno. El pecado, cualquiera que sea, separa al hombre de Dios. Y mucha gente hoy día tiene su vida separada de Dios porque están viviendo un ambiente de vida de pecado. Se peca predicando, porque hay mucha gente que a la hora de predicar le faltan el respeto a Dios. ¿Cómo se le falta el respeto a Dios? Cuando tú le faltas el respeto a un hermano, tú le estás faltando el respeto a Dios y estás pecando contra Dios. Cuando tú le faltas el respeto a tus pastores o a los pastores que son autoridades puestas por el Señor, entonces tú le estás faltando el respeto a Dios. Aún tú creas que esa autoridad no es puesta por Dios. Tú creyendo eso, tú no eres quien puede definir eso. Aún tú juzgando eso, aún tú faltando el respeto a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, aún así tú estás fallando ante Dios y eso te hace caer en un ambiente de vida en maldición. Aquí mira, el predicador que no tiene la suficiente disciplina para reconocer la autoridad podrá ser un predicador que dure un tiempo, pero no será por mucho, porque en cualquier momento Dios lo va a destronar, le va a quitar lo que posee. Amén. Porque Dios no trabaja con gente indisciplinada. Usted ve un montón de personas por ahí faltándole respeto a la gente de Dios, llamando hijo del diablo a quien sea. Que ellos creen que son el profeta Jeremías. Ellos creen que son fulano de tal, que son Elías que descendió fuego del cielo. Ellos se creen un montón de cosas. Yo escuché un predicador en una ocasión que dijo que él era más cristiano que el apóstol Pablo. Eso yo lo escuché, eso lo dijo él, ese predicador en mi presencia. Y yo dije, la verdad es que uno tiene que escuchar cosas. Amén. Pues, ¿cómo un ser humano puede creer eso? Mira, pero ni siquiera de alguien que uno vea que no sea de muchas cosas en la iglesia, tú puedes decir que eres más cristiano que esa persona. Porque Dios te destrona inmediatamente. Y eso porque se peca. Yo escuché a otro predicador en mi presencia, en una congregación decir, cuando le entregaron el micrófono, él dijo que él, cuando estaba predicando, no tenía pastor a nadie. O sea, él no tenía pastor cuando estaba predicando. Y yo me fui. Tú dirías, ¿y por qué usted se fue, Pastor Pablo? Yo me fui porque yo dije que dentro de mí, que ese hombre, cuando le entregan el micrófono, es una oveja sin pastor. Porque si él no tiene pastor cuando está predicando, es una oveja sin pastor. Y una oveja sin pastor es una oveja descarriada. Entonces, al final, cuando pasé raya, me di cuenta que en el altar teníamos una oveja descarriada, un descarriado predicando a un montón de personas. Claro, eso lo utilizó como un mecanismo de defensa para él crear un ambiente de autoridad y poder faltarle el respeto a todos los pastores que habían allí, que eran bastante inclusive.
Pero yo me fui. Yo no me fui por arrogante, yo no me fui no creo que me haya ido por eso y le pido perdón a Dios. Entonces, si usted cree que me fui por arrogante, no me fui porque yo entiendo que no estoy obligado a escuchar el mensaje de alguien que yo veo que está arrogante, que está altivo, que está orgulloso, que le está faltando el respeto a Dios y a todo el mundo. Yo creo que no. ¿Entiende? Yo he aprendido a que la gente de Dios merece respeto y todo el mundo merece respeto. La creación merece respeto. Todo, por más incondicional que usted la vea. Aunque usted no la vea perfecta a sus ojos, usted tiene que respetar. Gloria al Señor. Eso es lo que yo creo. Y que cuando le faltamos el respeto, nosotros pecamos delante del Señor. De manera que yo soy el que creo que hay muchos predicadores que en medio del mensaje de su prédica están pecando delante de Dios. Y al pecar delante de Dios caen en una maldición en el altar. Y lo que fluyen para el pueblo es una maldición, ya no es una bendición. Porque han caído bajo maldición. Un predicador que mientras predique esté criticando iglesia, esté criticando personas, esté mencionando nombres, está en pecado. Porque Dios a nadie le ha dado autoridad para hacer tal cosa. A nadie. Porque la Biblia te dice que si tú juzgas, tú serás juzgado con el mismo juicio. Entonces hay que tener cuidado porque caemos en un problema de pecado. Y todo pecado es una maldición. Y el Señor está diciendo que la paga del pecado es muerte. Hoy día hay un montón de personas que están, hermano, sin ministerio. Porque simplemente se la jugaron en el tema del pecado. Y tuvieron un resultado. Tuvieron una consecuencia. Gloria al Señor. Yo escuché un mensaje de una sierva del Señor en una ocasión, hermano. Y cuando yo escuché ese mensaje, yo dije, esa hermana le queda poco tiempo predicando la palabra por eso que ella dijo. Una hermana de mucha fama que yo amo mucho y que de verdad yo quiero que Dios la cubra y la guarde. Pero en esa ocasión entendí que le faltó mucho el respeto a Dios y que, tú sabes, se pasó del límite. Porque ella dijo en el mensaje, que está todavía grabado por ahí, ella dijo que como que el pueblo, lo que estaba enseñando era que el pueblo no tenía que pedirle permiso a sus pastores para salir, para hacer cualquier cosa. Y se tiene por norma de que si usted es una oveja, usted tiene que, ¿verdad? Pues hablar con su pastor tiene que saber, aunque usted no quiera aceptar eso. Aunque usted quiera que estamos en un mundo moderno, pero la Biblia sigue tal y como es. Amén. O sea, usted como oveja, como miembro de una congregación, usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted no puede hacer cosas como usted quiera. Usted tiene que informar. Usted tiene que comunicar a su pastor. No porque su pastor sea un dictador. Yo no creo que los pastores seamos dictadores. No, sino para cumplir con algo bíblico. Amén. En las cosas espirituales, en las cosas que tienen que ver con tu autoridad, tú tienes que hacerlo. Pero ella enseñaba al pueblo a que no tenían que hacer eso. Entonces, ¿cómo se va el pueblo de allí? Se va rebelde. El pueblo comienza a crear una rebeldía por dentro, amén, de entender que no tienen que decirle nada a sus pastores. Amén. De que el pastor lo esté esperando un día que estén en su congregación y de repente, ¿y dónde tú estabas anoche? Oh, ellos estaban en otra iglesia. ¿Cómo? Oye, ¿a quién tú le dijiste que iba para otra congregación? Hay que escucharon a una sierva decir que no había que pedir permiso. Entonces, se falla. Y yo cuando escuché, fue más fuerte todavía como lo habló. O sea, está más fuerte. Yo lo estoy hablando así sencillo para no decir más, ni decir incoherencia ni cosas que no salieron por la boca de la sierva y yo caer en pecado. Pero lo que te vengo a decir es
que se falta el respeto a Dios en los púlpitos y hay que tener mucho cuidado. ¿Sí me entiende? El pecado, cuando tú lees Deuteronomio capítulo 28, a partir como del verso 15, donde habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. O sea, la desobediencia que es pecado, toda desobediencia es pecado, toda desobediencia es pecado y es una maldición. Entonces, ahí comienza a detallar, hablas como unos 44, 45 versos más, porque tiene 66 versículos el capítulo 28 de Deuteronomio. Y esos 40 y pico de versos están hablando de la consecuencia del pecado, de la consecuencia de la desobediencia. Todo lo que le ocurre a la persona cuando entra en un ambiente de desobediencia y pecado ante Dios. ¿Sí me está entendiendo? Enfermedades, cáncer, pestes, locuras. Personas que son heridas con locura a causa del pecado. Yo he conocido creyentes que se han vuelto locos. Yo tuve una hermana que se volvió loca porque le falló a Dios. Usted diría, ¿qué, pastor? Sí. Claro que sí, no tenemos por qué esconder eso. Esas cosas no se esconden, esas cosas hay que... Yo no puedo hablar de la hermana porque no puedo mencionarte un nombre para que tú no venga, tú sabes, ni mi hermana venga. Amén, pero es un testimonio. Eso es un testimonio que tiene la hermana. Ella se volvió loca y se volvió loca porque le falló a Dios. Por el pecado, no fue por otra cosa. ¿Entiende? Y el pecado le trajo como consecuencia una locura. Porque no todo el mundo se vuelve loco porque peque, sino que a cada quien le llega una situación. Ella fue herida con un espíritu de locura que luego, pues, nosotros oramos por ella, nos metimos en propósito por ella, la ayudamos en la congregación bastante, orando, hicimos un trabajo de liberación, ¿verdad? Cuando ella confesó su estado, su situación, del por qué eso había sobrevenido, entonces le ayudamos, le hablamos para si quería renunciar a ese mal y le explicamos que tenía que proponérselo en su corazón porque nada iba a ocurrir a menos que no hubiera una intención en su corazón de renunciar de verdad a ese mal para que viniera la liberación. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Tú no serás libre porque tú le pidas perdón a Dios. Y ya yo le pedí perdón a Dios por mi pecado. Tú no serás libre por eso. Tú serás libre cuando te lo proponga en el corazón. Porque Dios examina la intención que hay en el corazón del individuo. O sea, todo va a acontecer conforme a la intención que hay en tu corazón o que exista en ti. Conforme a esa intención, tú serás evaluado para ser bendecido por el Señor. Quiero invitarle a apartarse del pecado, cualquiera que sea. Apártese del pecado. El pecado trae consecuencias feas. El pecado te quita el sueño. El pecado te quita la alegría. El pecado, hermano, te quita de todo lo bueno que Dios te ha dado. El pecado. Cuando el pecado se mete, destruye. Hermano, el pecado todo lo destruye. El pecado lo derrumba todo. El pecado destruye iglesia. El pecado destruye matrimonio. El pecado destruye ministerio. El pecado destruye amistades. El pecado destruye finanzas. El pecado destruye tu vida de salud. El pecado destruye, hermano, tu paz. El pecado lo destruye todo. Porque el pecado es del diablo. El pecado fue hecho para llevarse al hombre al infierno. Sal de la vida de pecado, renuncia con todo tu corazón a todo ambiente de pecaminoso en el que te encuentres. Renuncia, sal de ese estado de vida, no invente con el pecado. Aunque esté sintiendo gusto y placer, sal de esa vida de pecado, humíllate ante Dios, arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete, gloria al Señor. Confiesa tu pecado. Apártate del mal. Y alcanzará misericordia. Y Dios estará contigo. Dios te exhibirá. Dios te bendecirá. Pero tienes que apartarte. Tienes que huir del pecado. Escucha la voz cuando se te habla.
Amén. Así que espero haberte bendecido con esta primera parte, amén, de estos 20 minutos hablándote de este tema. En la próxima continuaremos, amén, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.